Buenas tardes, compañeros y compañeras, camaradas. Estamos transmitiendo desde acá, compañeros del Comité Zonal de la provincia de Corrientes. Sabemos que nos están escuchando desde acá de la capital, desde San Miguel, desde otros lugares del interior. Bueno, y hoy hacemos esta charla para rendir un homenaje a quien fuera el secretario general de nuestro partido desde su fundación, Otto Vargas, que falleció hace 2 años, el 14 de febrero del 2019, y con él podemos decir que la clase obrera y el pueblo argentino perdió uno de los más grandes dirigentes, un revolucionario, y también fue una pérdida para los revolucionarios del mundo entero. Para dar comienzo a este acto, nos va a hablar la compañera que desde su juventud se afilió a la Juventud Comunista Revolucionaria y luego al Partido Comunista Revolucionario, Carmen Salva Mambrín, que es dirigente de la corriente clasista y combativa. Nos va a dirigir las primeras palabras. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a contar un poco el ejemplo y también las enseñanzas que el camarada Otto Vargas nos dejó a todos los que hoy en día luchamos, ¿no es cierto?, por cambiar la realidad de la clase obrera y del pueblo argentino. Para nosotros él es un gran ejemplo porque dedicó toda su vida luchando por el comunismo para poder terminar con esa sociedad, esta sociedad en realidad de explotadores y explotados. Con él aprendimos también que todas las opiniones de los compañeros son importantes, que también las opiniones de los compañeros más humildes también son importantes, y también que todos sabemos de política, hasta los más humildes sabemos de política, y que la política no es mala siempre y cuando sea para servir al pueblo. En cada paso que fuimos estando con él y fuimos dando, y también en las conversaciones esas tan serenas que siempre teníamos con él, nos transmitía siempre que jamás debemos dejarnos vencer y jamás debemos de dejar de reclamar por nuestros derechos, que esos derechos que fueron conquistados, y que el enemigo también del pueblo argentino y del mundo todo es el imperialismo, que siempre está al acecho y que no tenemos que dejar que ese imperialismo avance, y que tenemos que prepararnos nosotros también para cualquier situación. Bueno, todos estos aportes también que él nos fue dando, y que hoy en día, bueno, estamos en esta construcción también de los Cayetanos, ¿no es cierto?, donde nosotros desde la corriente clasista y combativa, también con los compañeros del movimiento Evita y del movimiento Barrios de Pie, pudimos lograr en toda la Argentina la unidad de los trabajadores desocupados también, y también los trabajadores precarizados. Bueno, viendo todo este panorama que también Otto nos ayudó, y también estuvo muy orgulloso de que esta nueva izquierda, ¿no es cierto?, surja en la Argentina, como él nos llamó a los cayetanos. Estuvo muy orgulloso, y bueno, esa nueva izquierda hoy, en todo este tiempo, seguimos luchando, ¿no es cierto?, en todo el país, seguimos creciendo también, y bueno, seguimos avanzando, porque lo que no queremos es retroceder.
también en este homenaje que hoy estamos acá, muy orgullosos de rendirle también a Otto. Seguimos nosotros levantando la bandera del marxismo, leninismo, maoísmo. Seguimos reafirmando, ¿no es cierto?, la continuidad por la lucha contra todo tipo de opresión, y que también esta lucha la vamos a seguir porque creemos que el comunismo en algún momento de la historia va a triunfar. Ahora nos va a dirigir la palabra la compañera Mónica Busto, compañera que integra el comité zonal de este partido. Ella, en las épocas cuando iniciamos el PCR en la década del 70, estaba militando en la misma universidad, porque la Universidad del Nordeste abarcaba también la de Misiones. Fue detenida durante 4 años y luego cumplió distintas actividades. Hoy está junto a nosotros en el comité zonal. Le doy la palabra a Mónica. Compañeros y compañeras, somos el Partido Comunista Revolucionario, el partido de la foiza y el martillo, como dicen los compañeros en el campo, la hoz y el martillo. Esos instrumentos de los trabajadores que producen la riqueza y que refleja la alianza de los obreros y campesinos. El PCR tiene ya 53 años en nuestro país. Aquí en Corrientes tuvimos la alegría de tener a Otto Vargas, nuestro secretario general y fundador del PCR también, como anduvo por tantos lugares del país. Y no eran épocas de difusiones en las redes con las que hoy contamos. Se puso especialmente contento por compartir unos días en la zona rural. Otto Vargas era de los que pensaban que la felicidad era la lucha. Preguntaba siempre, ¿están contentos los compañeros con esto? Para muchos siempre fue un ejemplo de esa humanidad que logramos vislumbrar en la lucha por el hombre nuevo que nos enseñó el Che. Una humildad que lo llevaba siempre, entre sus múltiples preocupaciones, a conocer cómo estaban los militantes de este partido. Su autoridad no venía de la propaganda, no venía de la imagen, ni tampoco del oportunismo para congraciarse. Su autoridad venía de su práctica, de sus métodos y de sus profundas convicciones teóricas. Otto Vargas dedicó su vida a la lucha revolucionaria y luchó por dar respuestas a los por qué, dónde, cuándo, cómo, para qué, en cada momento, con la meta puesta en acabar la explotación del hombre por el hombre finalmente. Otto Vargas, nuestro secretario general, nos deja a todos y a cada uno el legado de este Partido Comunista Revolucionario, que supo dirigir en épocas turbulentas, y nos deja numerosos estudios teóricos para batallar contra los enemigos de clase y para combatir las ideas erróneas. No era de oficio escritor, eran investigaciones que necesitábamos y que realizó, como dicen algunos prólogos de esos libros, sacándole sueño a sus horas de descanso. Así fue como en 1976 y en el 77
escribió el modo de producción dominante en el Río de la Plata. Eso nos permitió estudiar el proceso de acumulación histórica de las riquezas en manos de unos pocos en nuestro país. Aporte indispensable para tener el programa que hoy tiene el partido. En 1977 también escribió La Revolución Cultural Proletaria, aprendiendo y resaltando la importancia de esta enseñanza cuando la derrota de los revolucionarios chinos se sumaba a la Revolución Rusa y parecían caer todas las banderas. En 1987 investigó y escribió sobre los primeros marxistas en la Argentina. En 1992 escribe Los Ignorados, una investigación en la Pampa Húmeda sobre la existencia del campesinado pobre en nuestro país. Campesinado que las teorías trotskizantes daban por inexistentes mientras eran despojadas por la política de los terratenientes. Nos sirvió de mucho ese libro amarillo de Los Ignorados a todos aquellos para bucear en el conocimiento de los compañeros campesinos. En 1992 escribe sobre la vigencia del pensamiento de Mao Zedong, cuyo nombre era pisoteado por los imperialismos del mundo y los revisionistas. En 1997 se publica el libro ¿Ha muerto el comunismo? Charlas con Otto Vargas, de Jorge Brega. Ese libro nos alumbró en plena ofensiva de la teoría de la globalización y el mundo uno, luego de la caída del muro de Berlín en 1989 y plena época de Menem, que entregó lo que nos quedaba de recursos propios y soberanía. En 1999 se publicó el segundo tomo del Marxismo y la Revolución Argentina. En el prólogo de este libro, Otto señala: cuando entendimos que el viejo Partido Comunista había degenerado, miles de militantes rompimos con su dirección. Como dijimos en ese entonces, nuestras posiciones históricas implican una crítica del pasado. No es una continuidad, es una crítica política del mismo. Señala aquí también una frase de Lenin que nos estimula a estudiar en una época que demanda velocidad. Lenin decía: no se puede aprender a resolver los problemas de hoy por nuevos procedimientos si la experiencia de ayer no nos ha hecho abrir los ojos para ver en qué eran defectuosos los antiguos métodos. Hoy, la pandemia profundiza el sufrimiento de los países dependientes, también en las grandes masas populares del mundo, y nos permite ver a la luz del día las lacras del sistema imperialista mundial: el hambre, la pobreza, la violación de innumerables derechos humanos, la contaminación, la violencia de género, el odio racial y el pisoteo de los pueblos originarios. Frente a eso, las clases dominantes y los imperialismos de diferentes países sacan sus uñas para subordinar alianzas y obtener fuentes estratégicas de nuevas riquezas en la pandemia. Hay otros, los que nos prometen lo posible, buscan cambiar algo negociando de rodillas, siempre de rodillas. Otto Vargas nos sigue
enseñando. Es por eso que este homenaje para nosotros es un revisarnos en la situación, revisar este legado que Otto nos ha dejado. Desde el PCR trabajamos y estudiamos el camino para que el pueblo protagonice una salida que acabe con la dependencia, el latifundio y el estado podrido de las clases dominantes. Por eso hoy venimos y decimos presente Otto Vargas. Ahora va a dirigir la palabra Aymara, una compañera de la Juventud Comunista Revolucionaria, dirigente de la CEPA, de la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, que nos va a dirigir las palabras y tiene que ser, junto a muchos estudiantes de Corrientes, la continuadora de las grandes luchas, junto con otros compañeros que se iniciaron en la década del 70 acá en la Universidad de Corrientes. Le dejo la palabra a Aymara. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros. La verdad para mí es un honor poder estar acá junto a los compañeros de los diferentes espacios. A Otto Vargas, quien fue el fundador de nuestro partido, un espacio que nos ha permitido a las juventudes poder luchar por cambiar este sistema que siempre nos ha dejado para el final y que nos sigue hambreando, nos sigue dejando fuera de las universidades, nos sigue mintiendo con sus medios de comunicación. Hoy nos toca dar este homenaje en una situación de pandemia mundial que realmente ha agudizado todas estas problemáticas de una manera muy desenfrenada. Todo un sector que se dedicó a desmentir lo que estaba pasando, a poner por delante sus negocios para que la gente siga trabajando, generando superproducción para que ellos sigan llenándose los bolsillos, mientras la gente se caía muerta en la calle y con los medios de comunicación nos decían que todo esto era mentira. Poder participar en la política es algo que siempre nos dejan afuera para que no lo hagamos, para que no podamos discutir estas cosas y no podamos analizar nuestra realidad. Y en eso yo estoy muy agradecida con Otto Vargas porque creó este espacio para que así los jóvenes pudiéramos hacerlo desde todos los espacios. Como joven y estudiante universitaria, también me toca hablar de lo que vivimos en la universidad con la pandemia, lo que nos ha sucedido con esto de la virtualidad. Nos están dejando cada vez más afuera. Es algo que nos estamos acomodando todavía y sigue costando. También me toca decir que ha habido una gran solidaridad por parte de los jóvenes y de los estudiantes, a quienes siempre nos dicen que somos los que estamos en la pavada, los que no tenemos nada en claro, los que no sabemos qué queremos, a quienes nos meten la droga, la cultura del reviente, a quienes los trabajos que conseguimos son trabajos de más de 10 horas y que no nos alcanza para pagarnos el alquiler o la fotocopia. Y eso es mentira porque los jóvenes frente a esta pandemia tuvieron una gran solidaridad y a través de lo largo y ancho del país han demostrado que querían participar, que querían poner al servicio del pueblo sus conocimientos y eso se ve hoy en las brigadas sanitarias que tuvieron experiencias el año pasado en varias partes del país y que hoy en día, hace una semana que lo hemos largado a nivel nacional, más de 1.700 estudiantes se inscribieron para ser parte de estas brigadas sanitarias
y eso demuestra que los jóvenes quieren ser parte de algo diferente, quieren ser parte de tomar decisiones y quieren ser parte de decir lo que realmente piensan y están cansados de la política de siempre, esa política oportunista, la que nos enseñaron, la que el día de la votación nos llegan a nuestra casa, nos sacan el documento, nos dan una bolsita de mercadería y se aprovechan de nuestras necesidades para que le demos un voto. Y esta juventud, que es la que existe gracias a todos aquellos compañeros que dieron su vida, como Otto Vargas, es la que hoy quiere tomar en sus manos la política y quiere decidir sobre todo esto. Por eso yo creo que es muy importante recordarlo a Otto, porque siempre generó mucho optimismo, siempre estudiando la historia, la política, estudiando la economía, siempre nos dio palabras para que no nos entre ese escepticismo que siempre nos meten desde todos los espacios, desde los medios de comunicación, las mismas instituciones educativas donde nos viven bochando, dejando afuera, donde nos bastardean y nos maltratan y lo único que hacen es que no tengamos esperanza en nada. Y compañeros como Otto Vargas y como mis compañeros que están acá al lado mío son los que todos los días se levantan y dicen no a esto y salimos a convertir todos esos dolores en lucha y no quedarnos en nuestras casas para ver que la historia nos pasa por encima y que no somos parte de todo esto. Así que como joven, como estudiante, creo que hay que reivindicar a nuestros compañeros que ya no están, hay que empezar a contar las historias que no se cuentan, no la historia oficial, sino la historia del pueblo, para que en esas experiencias que se ha dado a través de los años podamos armarnos de valor y empezar a salir, empezar a organizarnos. Y bueno, hoy justamente en todas las plazas de todo el país hay un grito de pedido de justicia por Úrsula, una chica asesinada por su expareja, y cuando dicen que los jóvenes no buscamos las salidas, creo que un día como hoy nos demuestra que eso no es así, porque las jóvenes de todo el país están en las plazas pidiendo justicia. No va a ser la única marcha, porque nunca no se solucionó nada con una sola marcha, sino que siempre fue saliendo todos los días a pelearla. Y por esas compañeras también que hoy no están, creo que es importante hacer el llamado a todas las jóvenes a que también tomen en sus manos la política y podamos salir a luchar por nuestra liberación, entendiendo que nuestra liberación no va a ser hasta que no sea con el conjunto del pueblo, con todos los obreros, campesinos y todo el sector popular. Y la única manera de que esto termine y que el patriarcado deje de existir, como muchas veces decimos, va a ser cambiando este sistema podrido, y no va a ser una cosa de un día o 2 días, eso está seguro, y no va a ser con 2 o 3 leyes. Pero como jóvenes y como joven, yo estoy muy convencida de lo que decía Otto, y cada vez que lo escucho o escuchamos historias de otros compañeros, me convenzo de que es así y de que hay que buscar a todos nuestros compañeros y compañeras para que podamos salir a pelearla. Para ir cerrando, la verdad que me quedaba pensando en lo que una vez, cuando me lo crucé una vez a Otto, y le dije que era de Corrientes, y me miró y me dijo: Corrientes es bravo, me dijo. Y sí, es bravo. Así que bueno, llamo a todos los jóvenes y a las jóvenes a que empecemos a tomar en nuestras manos la política y poder decidir realmente lo que necesitamos el pueblo. Gracias. Bueno, compañeros, camaradas,
estoy muy contento y orgulloso de estar con mis camaradas acá en esta mesa, con todos aquellos que día a día luchan con nosotros en la corriente clasista y combativa, en la Unión Campesina, en las fábricas, con los estudiantes. Orgullosos, como nos enseñaba Otto, y nosotros estuvimos muy contentos cuando decidimos de que él venga a visitar a Corrientes, porque como le dijo a Aymara, él decía Corrientes muy brava por su lucha, pero también es muy brava por el poder de la oligarquía terrateniente que ha dominado permanentemente la provincia de Corrientes y se ha unido a cuanta dictadura hubo en el país, esa oligarquía terrateniente, y a cuanto imperialismo existiera en el mundo para poder subsistir acá en la provincia. Y en ese marco nosotros comenzamos, cuando lo conocimos a Otto Vargas, todos los compañeros de acá, organizamos una charla que fue muy interesante, y decíamos, si lo invitamos a Otto, ¿de qué podemos hablar? Y bueno, y Otto tiene una trayectoria importantísima, porque él se afilia en el año 1949, y una década después, él siendo joven, fue un gran dirigente de la Federación Juvenil Comunista, y participó luego de una experiencia, y las grandes experiencias que había realizado acá en el país, participó organizando los congresos internacionales de los estudiantes y la juventud que se realizaban en distintos países del mundo, con sectores de la izquierda, comunistas, progresistas católicos, que luchaban los católicos para la liberación de esa época. Él participó organizando, realizando, digamos, esos encuentros en Budapest, en Berlín, en Varsovia, en Moscú, y en 1958 fue enviado para realizar tareas clandestinas, ayudando a la Revolución Cubana. Y para nosotros era un orgullo tenerlo presente, porque como él dice, en el año 1960, continuando con esas actividades, él organiza junto a otros jóvenes el Congreso estudiantil y de las juventudes en Cuba. Y ahí, en todo su recorrido, lo conoce al Che Guevara. Y dio su opinión diciendo: el Che Guevara impresionaba por su integridad revolucionaria, por su humildad, por su disposición permanente a dar la vida por la revolución, por la plena conformidad de todos los actos de su vida con sus ideales, por ser un internacionalista sin ninguna brizna de egoísmo nacional. Eso lo decía Otto. Y estuvo muy contento, y nosotros estuvimos muy contentos de tenerlo con nosotros. Y posteriormente, en el año 2015, hizo otra visita, porque como Mónica había dicho, él había escrito el libro Los Ignorados, porque había un gran debate alrededor de que si existían los pobres del campo como si no existieran, que no producían. Entonces él hizo una investigación en la provincia de Buenos Aires, y una vez conversando, cuando lo invitamos para que venga a Corrientes, le encantó. Y bueno, fue luego del triunfo que la Unión Campesina y nuestros compañeros del partido que militaban ahí, y con la ayuda de los compañeros del partido de este comité zonal y de Corrientes, se organizó esa gran lucha por la titularización, y conseguimos los títulos de las tierras, cosa que
en luchas anteriores no se había realizado acá en Corrientes. Se consiguieron 250 títulos en la zona de 5 parajes cerca de los esteros de Liberá. Otto Vargas tuvo la oportunidad en ese momento, luego en el 2015, de recorrer toda esa zona, de hablar con los campesinos que ahora nos mandaban saludos y están muy contentos, aquellos que lo han conocido por su humildad y por haber recorrido el lugar donde ellos viven, quedarse con nosotros algunos días. Bueno, y él lo manifestó públicamente de la alegría que le causó estar cerca de los esteros de Liberá recorriendo esa zona. Otto Vargas fue un gran comunista revolucionario. En el año 68, junto a centenares de comunistas, especialmente de la juventud, conformaron y fundaron el Partido Comunista Revolucionario. Y dijo Otto: lo hicimos cuando el Partido Comunista se transformó en un partido reformista y revisó la teoría del marxismo-leninismo. Revisó quiere decir que le buscó cambios y planteó el tránsito pacífico al socialismo, que decía: sin insurrección popular armada, sin lucha armada, se podía llegar a la revolución. Entonces, una gran parte de sectores que estaban en la Federación Juvenil Comunista y un movimiento estudiantil que se llamaba el MENAP, se unieron y conformaron y fundaron el Partido Comunista Revolucionario. Y quiero decir que acá en Corrientes en el mismo momento también se conformó, porque muchas veces se borra esa historia. Cerca de una laguna aquí se hizo una reunión con gente que venía de la Federación Juvenil Comunista y con gente que venía del MENAP, y se conformó una nueva dirección. Y también acá nosotros nos planteábamos que ya nos habían penetrado las ideas del Che Guevara luego de la Revolución Cubana. A la mayoría de los estudiantes que estábamos en la universidad, que en esa época tenían una gran influencia. Al fundar al Partido Comunista Revolucionario se dio respuesta a esa idea, y eso para mí es muy importante hasta hoy en día, para mí y para todos nosotros, porque plantear que se puede llegar a cambiar el mundo, a que no existan explotadores ni explotados, a que las injusticias que ocurren día a día, a que los femicidios y todo eso se puede cambiar sin destruir este Estado, es una cosa imposible. Y yo me ponía a pensar hoy, cuando estaba antes de comenzar la charla, y decía: ¿y qué le habrá pasado o qué hubiese pasado si Moreno y Belgrano, si San Martín y Bolívar no se hubieran unido en esa revolución latinoamericana? Revolución. ¿Qué hubiese sucedido si no hubiesen armado su propio ejército para destruir al ejército español? ¿Podríamos tener nosotros el orgullo que tenemos los argentinos de decir que no solamente liberamos nuestra patria, sino que San Martín cruzó la cordillera y fue a unirse a Bolívar para liberar la patria latinoamericana? No hubiésemos podido. Y hoy sentimos ese orgullo de hace 200 años atrás. Y esas banderas, que también Otto Vargas insistía mucho que tenemos que estudiar nuestra historia, porque dentro de muchos escépticos, que quiere decir escépticos, aquellos que creen que es imposible hacer la revolución y hay que elegir los caminos retorcidos que nos llevan a cualquier lado para que siga siempre permanente este sistema. Y eso aprendimos de Otto Vargas. Aprendimos de muchos militantes de ese partido. En el año 1969, a un año de haberse conformado nuestro partido, hubo
Yo todavía no me había afiliado y me invitaron a algunas reuniones. Comenzó una lucha estudiantil por la privatización del comedor universitario. Era la época de la dictadura de Onganía. Otto, en ese momento, había planteado, junto a la dirección del Partido Comunista Revolucionario, que debajo de los pies de la dictadura de Onganía, porque muchos no querían luchar, como decía anteriormente, y decían que había que esperar varios años, que teníamos que ir paso a paso, y desde nuestro partido, desde la dirección, y Otto Vargas fundamentalmente, planteó que nosotros teníamos que abrir la cabeza porque debajo de los pies de la dictadura existía un polvorín de odio popular y que nosotros como Partido Comunista Revolucionario teníamos que ayudar a que ese polvorín estalle. ¿Y cómo no nos vamos a sentir orgullosos? Si aquí, se puede decir en esa corriente que hablaba Otto, que le dijo Ayma, con esa oligarquía, con ese poder de los poderosos, que el 1% tiene más del 50% o casi el 50% de la tierra, que se unían a todas las dictaduras, de aquí se encendió la chispa, como decíamos, que encendió esa pradera nacional que hizo explotar y que en un momento, ese polvorín, fuimos la chispa nada más, no vamos a agrandar las cosas, pero hasta la misma dictadura de Onganía y el ministro del Interior Borda en esa época dijo que los hechos de Corrientes habían influenciado para que los estudiantes de Rosario se levanten y para que lo de Córdoba se apure. Y ahí vino luego el cordobazo. Pero tenemos el orgullo de decir también que ese naciente Partido Comunista Revolucionario, ahí estaba el Vasco Paglioli, fue el principal dirigente de esa lucha, que tuvimos muchos heridos, que tuvimos un muerto como Juan José Cabral, pero fuimos la chispa que encendió esa pradera nacional y que luego continuó con el cordobazo que Otto Vargas lo estudió en profundidad y que desde ahí surge la fuerza de René Salamanca, que recién comenzó a participar en ese periodo, y de Godi Álvarez, que era el secretario del PCR de Córdoba. Los dos compañeros fueron detenidos y desaparecidos luego del golpe de 1976. Y Otto Vargas dijo después del cordobazo: nada va a volver a ser igual en la República Argentina. Y nada volvió a ser igual, porque la clase obrera en ese momento se puso los pantalones que había que ponerse, y en Córdoba se conformó una CGT que unió a sectores de lo más combativos del movimiento obrero, a los obreros de Luis Fuerza dirigidos por Agustín Tosco, a los obreros que dirigía Atilio López de un sector peronista, y a René Salamanca, que dirigía a los mecánicos de Córdoba, que en ese momento eran uno de los gremios más grandes del país. Y Otto Vargas insistía que nosotros debíamos ser el partido del proletariado. Y ese partido del proletariado pegó un salto en Córdoba y tuvo a su dirigente, que era miembro del comité central de este partido, René Salamanca. No fueron cosas casuales, fueron líneas trazadas diciendo que se podía luchar contra una dictadura, y teníamos como concepción formar cuadros, formar militantes, unirnos a las masas populares y más tarde unirnos a las masas peronistas para derrotar a la dictadura. Así fue en Corrientes, así fue en Córdoba, cayó la dictadura en Onganía, cayeron los otros que lo siguieron, y después vinieron otras luchas. Vino el gobierno peronista del 73,
pero al poco tiempo ese gobierno, que tenía un sector importante de burguesía nacional, había impuesto algunas reformas que la dictadura o los sectores que luego dieron el golpe no lo aceptaban. Por ejemplo, se había nacionalizado las bocas de expendio, no solamente que la YPF era estatal, sino que además se habían nacionalizado las bocas de expendio de la Shell y de la ESO, que existían ya en ese momento, en el año 74. Se habían instaurado los jardines maternales zonales, una serie de medidas, pero a la vez, dentro de ese propio gobierno, había sectores de derecha ligados a López Rega y ligados en la universidad a Ivanišević y Otaragán. Bueno, todo ese periodo fue un periodo de mucha lucha y los sectores golpistas ya venían preparando el golpe desde fines del año 1974. En ese mismo momento, no sabemos por qué causa y por qué circunstancias, porque estoy hablando de Corrientes, acá los sectores que más luchaban en ese momento eran las ligas agrarias de Goya, de Santa Lucía, de Lavalle, y la Federación Universitaria del Nordeste, que la dirigía el FAUDI, los centros de estudiantes, que los orientaba nuestro partido, el Partido Comunista Revolucionario. Fuimos detenidos la mayoría de la dirección en ese periodo, en el año ya 1974. Así que tuvimos que soportar todos esos años en la lucha antigolpista, que nuestro partido ya en noviembre del 74, en La Plata, 5 compañeros fueron ametrallados, baleados, porque estaban pintando una consigna: otros 55 no pasará, y por la libertad de otros compañeros que estaban detenidos. Otto Vargas hablaba, que lo tenía anotado, dice que en un reportaje que le hacen, bueno, lo recuerdo, en un reportaje que le hacen en la revista El Jesuita al Papa Francisco, el Papa dice que el único partido que luchó contra el golpe de Estado cuando el golpe se estaba preparando en el 75 y 76, y dice: yo al menos al único que vi fue el Partido Comunista Revolucionario. Y en gran parte fue así, porque muchos en esa lucha interna golpeaban más a sectores o al conjunto del gobierno que estaba instaurado en el 74 y tenían ciertas esperanzas en ese golpe, especialmente el Partido Comunista, que estuvo de acuerdo en apoyar a la dictadura de Videla, y eso lo vivimos en la propia cárcel, quienes pasamos por las cárceles. En eso se transformó el partido donde estaba Otto Vargas, y por eso que fundó otro partido, y en eso, y ese partido es el que continúa la lucha hoy. En Corrientes nos sentimos orgullosos también después de muchos años que fuimos castigados, poder continuar aquí. Y eso floreció nuevamente con las compañeras acá de la CCC, con los estudiantes nuevamente que comienzan a militar. Seguimos el trabajo en algunos lugares del movimiento obrero, con los compañeros estatales que hemos formado la agrupación René Salamanca. Porque cuando decimos seguir lo que Otto hizo, son todas esas cosas, compañeros. Otto Vargas
Luego, también en eso participamos. En el año, cuando estuvo Menem, que justo falleció el 14 de febrero, gran traidor, gran entreguista. La consigna de esa época era contra el hambre y la entrega. Ahí nace con mucha fuerza la corriente clasista y combativa, y luchamos contra las políticas que él llevó adelante. Otto Vargas en el año 96, y eso quienes fuimos de Corrientes lo recordamos muy bien, que fuimos en un colectivo con compañeros de Misiones y del Chaco, se hizo un acto en Córdoba recordando a Salamanca y a los luchadores del Cordobazo, donde Otto Vargas habló y que todos salimos deslumbrados por su discurso, porque ese día él planteó en el año 96 que la única salida en la Argentina para enfrentar estas políticas de hambre y entrega era que el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento popular se unieran en un argentinazo. Y el argentinazo se dio en el año 2001, y nosotros antes de ese argentinazo tuvimos aquí el segundo correntinazo. Y de ahí también tenemos que sacar enseñanza, y que eso lo plantea Otto Vargas. Él dice, se dio el argentinazo y fue un gran golpe, cayó el gobierno de la Rúa, se tuvo que ir en helicópteros, pero tuvimos algunos problemas que tenemos que analizar para todos los que estamos escuchando y para todos los que estamos participando, por quienes nos unimos en estas luchas populares. Esas luchas del argentinazo, y también nosotros las aprendimos con los correntinazos, tuvieron un problema, que teníamos un partido, nosotros demasiado pequeño, no podíamos dirigir todo eso. En segundo lugar, la clase obrera estaba dividida, como sigue, bastante dividida hasta ahora. No había un centro coordinador, y también era necesario trabajar con fuerzas. Él decía que para triunfar en una revolución era necesario trabajar con fuerzas, con soldados que existían en esa época, con oficiales como esos que combatieron en Malvinas, y que nosotros desde Corrientes tenemos el orgullo de tenerlos muchas veces a nuestro lado, que dieron el ejemplo de combatir contra los ingleses. Y por eso nosotros, a pesar, y eso decía también Otto Vargas, de que se dio la recuperación de Malvinas en una época de dictadura, y que nunca confiamos que con la dirección de esa dictadura se podía triunfar, pero sí fue un gran ejemplo para el pueblo argentino y para el mundo de que se puede hacer, y de que nosotros lo demostramos al mundo que somos un país totalmente dependiente y que tenemos ocupado una parte importante de nuestro territorio nacional, y ahora andan navegando barcos yanquis en ese lugar, que se meten en las aguas argentinas, porque se encuentra ese enclave colonial ahí. Otto dijo que la lucha de Malvinas fue una lucha ejemplar, la lucha de los soldados, de los aviones Pucará que bombardearon a los barcos ingleses y de todo eso. Y nosotros, los correntinos, tenemos que tomarlo plenamente, porque siempre se dice, acá hubo ejemplos de heroísmo impresionante en esa lucha. Entonces ahí el problema, está bien, estaba la dictadura, nosotros no confiábamos que con la dictadura se podía triunfar, pero sí, nosotros, eso es parte de nuestro territorio, que un día más tarde o más temprano tenemos que recuperarlo, es parte de nuestra tierra. Desde ahí quieren ocuparnos la Antártida, desde ahí lo han transformado en una base militar para tener controlado nuestro país. Desde ahí están cerca de la boca del Río de la Plata, donde sale la principal riqueza del país. Entonces, si no tenemos en cuenta esas cuestiones, no tenemos miedo de hablar de revolución. Es necesaria una revolución, como decía Otto Vargas,
como dijeron los revolucionarios de Mayo cuando se prepararon para que hoy nos sintamos orgullosos, como decía hoy. Yo, para ir terminando, digo, compañero Otto Vargas, usted ha levantado las banderas del comunismo durante 51 años. Luchó denodadamente contra el revisionismo, contra el reformismo, con ese pacifismo, contra el escepticismo que se dice que no es posible cambiar las cosas. Contra eso luchaba Otto Vargas. Contra la explotación del hombre por el hombre, dio todo su apoyo a la lucha de todo tipo, me refiero a las organizaciones, especialmente de mujeres. Yo lo recuerdo desde el primer encuentro de mujeres, desde el primer encuentro él estaba presente y siempre planteaba que las mujeres se tenían que organizar y en una fuerza impresionante de lucha. Él, como banderas del comunismo, nosotros siempre habíamos planteado esas banderas de Marx, que planteaba que teníamos que luchar por eliminar las desigualdades entre la ciudad y el campo, entre el trabajo manual e intelectual y entre los hombres y las mujeres, y él lo llevaba a cabo a pleno. Supo luchar con firmeza durante la clandestinidad en la época de la dictadura y con el dolor inmenso que significó la pérdida de decenas de militantes de nuestro partido, las torturas, los desaparecidos, los presos políticos, y él nos impulsó a la lucha por la defensa de los derechos humanos, en la denuncia de las torturas, de los 30.000 desaparecidos, pero me imagino el dolor que habrá sido para él lo de Salamanca, lo de Godi Alba. Ya hablaron mis compañeras y mis compañeros que han dicho que nos ayudan a nuestro desarrollo. Nosotros llamamos a todos los compañeros que nos están escuchando que se sumen a nuestras filas, que tenemos que cambiar las cosas. Este es un país rico, no pueden existir pobres como existen acá casi la mitad de la población. Es un país que todo el mundo lo repite. Producimos alimentos para 400 millones de habitantes y somos 40, el 10%, y tenemos hambre. Tenemos casi, 15, 20 millones, no sé cuántos habitantes que no tienen casa. Y nosotros ahora con la corriente clasista estamos haciéndole bañitos a los compañeros porque no tienen baños en sus casas. Y esa es la situación que vivimos, un país así. No es necesario hacer un cambio, compañero. No es necesario que esos que están arriba y que tienen la manija y la sartén por el mango, le saquemos el mango de esa sartén y lo agarremos con esta otra mano y tengamos nosotros el mango de esa sartén. Así tiene que ser, compañero, nuestra lucha, con la fuerza suficiente para cambiar estas cosas. Decimos desde el PCR y la JCR de Corrientes con todas nuestras fuerzas que a Otto Vargas estás y estarás presente en cada lucha, nosotros haciendo flamear las banderas rojas de nuestro PCR hasta la victoria final. Y desde este comité zonal le decimos a Otto Vargas, presente. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre.